Las risas explotaron cuando Diego levantó su mano descalza entre la multitud, un niño de 10 años desafiando a 3 veterinarios de la ciudad. Emperador convulsionaba en el empedrado con veneno de cicuta, destruyendo sus órganos. Y solo Diego conocía las plantas olvidadas que los libros modernos declaraban inútiles. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! La plaza principal de San Miguel de las Palmas, Michoacán, hervía bajo el sol implacable de mediodía, cuando el grito desgarrador del alcalde Rodolfo Mendoza atravesó el murmullo habitual del mercado. Su voz, normalmente autoritaria y controlada, temblaba ahora con una desesperación que heló la sangre de los presentes. «Emperador está muriendo. Por Dios, alguien ayúdeme». El pura sangre español, orgullo del pueblo durante 5 generaciones de la familia Mendoza, yacía convulsionando en el centro de la plaza. Su pelaje negro azabache, que normalmente brillaba como obsidiana pulida, ahora estaba empapado en sudor espumoso. Los ojos del animal, grandes y aterrorizados, buscaban algo que ningún humano podía darle: alivio del veneno que recorría sus venas como fuego líquido. Doña Carmen, la dueña de la fonda La Michoacana, que llevaba 40 años sirviendo pozole en esa misma plaza, dejó caer la olla que transportaba. El sonido del metal golpeando las piedras antiguas del piso resonó como un presagio. Desde su puesto de flores, la joven Elena Mendoza, hija del alcalde, contenía las lágrimas mientras observaba al caballo que la había visto crecer. El mismo animal que su padre valoraba más que cualquier posesión material. «Y fue la hierba del potrero norte», explicaba Julián, el mozo de cuadra, sus manos temblorosas señalando hacia las montañas. «Esta mañana lo llevé a pastar como siempre, don Rodolfo. No noté nada extraño, se lo juro por mi madre. Pero cuando regresamos», comenzó con los temblores. El alcalde Mendoza, un hombre robusto de 58 años cuyo bigot canoso había sido testimonio de 3 décadas de liderazgo municipal, se arrodilló junto a su caballo. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos y estrechar palmas en eventos oficiales, ahora acariciaban inútilmente el cuello del animal mientras murmuraba palabras de consuelo que sonaban más como súplicas. «Tranquilo, mi amigo. Tranquilo», pero Emperador no se tranquilizaba. Sus patas se sacudían violentamente, golpeando el empedrado colonial que había visto pasar siglos de historia. La espuma que brotaba de su hocico tenía un tinte verdoso que cualquier conocedor de caballos reconocería inmediatamente: envenenamiento severo, probablemente de alguna planta tóxica que crecía salvaje en las laderas de la sierra. El doctor Santiago Vargas, el veterinario más prestigioso de la región, había llegado en su camioneta desde Morelia apenas 20 minutos después de la llamada urgente. Su maletín de cuero italiano, lleno de jeringas y medicamentos que costaban más que el salario mensual de la mayoría de los habitantes del pueblo, ahora yacía abierto e inútil sobre el suelo. «Lo siento, don Rodolfo», dijo el doctor. Vargas, quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente, un gesto que todos reconocieron como señal de derrota. «He administrado todo lo que tengo: carbón activado, antihistamínicos, corticosteroides. Nada funciona. El veneno ya está demasiado avanzado en su sistema». Un murmullo de consternación recorrió la multitud que se había congregado. Para los habitantes de San Miguel de las Palmas, Emperador no era simplemente un caballo. Era el símbolo viviente de la grandeza que alguna vez tuvo su pueblo. Antes de que las fábricas cerraran, antes de que los jóvenes emigraran a las ciudades, antes de que las promesas de progreso se convirtieran en calles vacías y negocios con letreros de «se vende».
El padre Miguel, el anciano sacerdote que había bautizado a 3 generaciones de niños en la parroquia de San Miguel Arcángel, se abrió paso entre la multitud. Su sotana negra absorbía el calor despiadado del mediodía mientras trazaba la señal de la cruz sobre el animal moribundo. «Dios mío», susurró, «este pueblo ha perdido tanto ya. ¿También nos quitarás esto?». El alcalde Mendoza se levantó abruptamente, su rostro una máscara de determinación mezclada con pánico. Sacó su billetera de piel y comenzó a contar billetes con manos temblorosas. 50,000 pesos, 100,000. Siguió contando, sacando más dinero de los bolsillos de su saco, billetes que había retirado esa mañana para pagar a los contratistas de la nueva carretera. «Escúchenme todos». Su voz resonó contra las fachadas coloniales pintadas de colores pastel que rodeaban la plaza. «Ofrezco 150,000 pesos, en efectivo, ahora mismo, a quien salve a Emperador. 150,000 pesos, no me importa quién sea. Doctor, curandero, veterinario, quien sea». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los pájaros, que normalmente trinaban en los laureles centenarios, se atrevían a romper el momento. El doctor Vargas bajó la cabeza, admitiendo silenciosamente su impotencia. Los otros 2 veterinarios que habían llegado de pueblos cercanos intercambiaron miradas de derrota. Fue entonces cuando, desde la parte trasera de la multitud congregada, una mano pequeña, oscurecida por el sol y el trabajo, se elevó tímidamente hacia el cielo azul de Michoacán. La multitud se giró como una sola entidad, cientos de ojos buscando al dueño de aquella mano levantada. Las risas comenzaron casi inmediatamente, primero como murmullos burlones, luego como carcajadas abiertas que cortaban el aire caliente de la tarde. «¿Quién es?», preguntó alguien entre la multitud. «Es el nieto del viejo Matías», respondió doña Carmen, entornando los ojos para ver mejor. «El ermitaño de la sierra, el niño huérfano que vive allá arriba». Diego Matías Ruiz, de apenas 10 años, avanzó lentamente entre la gente. Sus pies descalzos dejaban pequeñas marcas de tierra en el empedrado limpio de la plaza. Vestía un pantalón de mezclilla desgastado, parcheado en las rodillas con tela de diferente color, y una camisa a cuadros 3 tallas más grande que le había pertenecido a su abuelo. Su cabello negro, cortado irregularmente, caía sobre unos ojos oscuros que brillaban con una mezcla de determinación y terror ante tantas miradas clavadas en él. «Con permiso», murmuró, su voz apenas audible sobre el murmullo creciente de la multitud. Roberto Villalobos, el dueño de la ferretería más grande del pueblo, soltó una carcajada que hizo eco contra las paredes coloniales. «Miren nada más, el niño salvaje de las montañas viene a jugar al doctor». Las risas se multiplicaron. Diego sintió que sus mejillas ardían, pero mantuvo la barbilla en alto, un gesto que había aprendido de su abuelo. «Cuando sepas que tienes razón, mijo, nunca bajes la mirada, aunque todo el mundo se ría de ti». El alcalde Mendoza, desesperado por cualquier esperanza, levantó una mano pidiendo silencio. «Déjenlo hablar». Su voz contenía más desesperación que convicción. Diego se arrodilló junto a Emperador, ignorando las miradas burlonas y los cuchicheos. Acercó su pequeña nariz al hocico del caballo, oliendo cuidadosamente la espuma verdosa. Luego observó las encías del animal, levantando suavemente el labio superior. Sus dedos, pequeños pero sorprendentemente seguros, palparon el cuello del caballo, buscando algo que solo él parecía entender. «Es cicuta», dijo finalmente, su voz infantil sonando extrañamente autoritaria. «Cicuta maculata. Crece en el potrero norte, cerca del arroyo. Las hojas se parecen al perejil cuando son jóvenes». El doctor Vargas se acercó,
su expresión oscilando entre la curiosidad profesional y el escepticismo condescendiente. Niño, la cicuta es extremadamente tóxica. Si es verdad lo que dices, este caballo debería estar muerto ya. No comió mucha, respondió Diego, sin apartar la mirada del animal. Solo unas hojas, mezcladas con pasto bueno. Por eso todavía tiene tiempo. Se giró hacia el alcalde, sus ojos oscuros encontrando los del hombre más poderoso del pueblo. Puedo salvarlo, señor alcalde, pero necesito que me dejen trabajar. Y necesito algunas cosas. Elena Mendoza, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Papá, ¿qué tienes que perder? Los doctores ya dijeron que no pueden hacer nada. ¡Es un niño!, explotó Roberto Villalobos. Un niño mugroso de las montañas que probablemente nunca ha ido a la escuela. ¿Y le vamos a confiar el caballo más valioso del pueblo? He ido a la escuela, replicó Diego tranquilamente, aunque su voz tembló ligeramente. 2 años, antes de que mi mamá y mi papá murieran en el accidente. Después mi abuelo me enseñó a leer, a escribir y a curar. Hizo una pausa, mirando directamente a Villalobos. Mi abuelo Matías ha curado más animales en estas montañas de los que usted ha vendido tornillos en su vida, señor. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. El viejo Matías Ruiz era una leyenda local, un curandero tradicional que vivía en las alturas de la sierra, evitando el pueblo desde que su hijo y su nuera murieron en un accidente de tractor hacía 5 años. Los ancianos del pueblo aún recordaban cuando Matías curaba todo, desde vacas con mastitis hasta perros envenenados, usando solo las plantas que crecían en las laderas de la montaña. Yo sé lo que sé porque mi abuelo me enseñó, continuó Diego, su confianza creciendo con cada palabra, cada planta, cada hierba, cada raíz. He visto curar vacas más grandes que este caballo. He ayudado a sanar perros que habían comido veneno de rata. Mi abuelo dice que la naturaleza tiene cura para todo lo que la naturaleza envenena. El padre Miguel se acercó, colocando su mano arrugada sobre el hombro del niño. Conozco a tu abuelo, Diego. Es un buen hombre, un hombre sabio. Se volvió hacia el alcalde. Rodolfo, este niño tiene ojos honestos y, francamente, ¿qué otras opciones tienes? El doctor Vargas se cruzó de brazos, su orgullo profesional claramente herido. Esto es absurdo. Señor alcalde, no puede estar considerando seriamente. ¿Qué necesitas?, interrumpió el alcalde Mendoza, cortando las protestas del veterinario. En sus ojos brillaba ese tipo de desesperación que solo conocen quienes están a punto de perder algo irreemplazable. Dime qué necesitas y lo tendrás. Diego respiró profundo. Este era el momento. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre él, algunas burlonas, otras curiosas, la mayoría escépticas. Pero en su mente escuchaba la voz de su abuelo. La medicina de la tierra no falla, mijo. Son las personas las que dejan de creer. Necesito nopales, comenzó, contando con sus dedos pequeños. Nopales viejos, de los que crecen en las rocas. Necesito carbón, mucho carbón, hierba del sapo, la que crece junto al río, raíz de toloache, solo un poco, es peligrosa, y aguja de pastor, la planta con flores amarillas que parece estrella. «¿Toloache?», exclamó alguien entre la multitud. «Ese niño va a matar al caballo con alucinógenos. En las manos equivocadas, el toloache mata», respondió Diego, girándose hacia la voz anónima. «En las manos correctas, sana. Todo es cuestión de la dosis. Mi abuelo me enseñó». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era burla, sino algo más cercano al asombro cauteloso. El alcalde Mendoza no perdió tiempo. Chasqueó los dedos hacia su secretario, un hombre nervioso llamado Francisco Salazar, que siempre llevaba una libreta y 3 bolígrafos en el bolsillo de su camisa. «Francisco, anota todo lo que el niño diga.
Quiero que cada persona disponible en este pueblo salga a buscar esas plantas. Ahora. Espere, interrumpió Diego, levantando su mano pequeña con una autoridad que sorprendió a todos. No puede mandar a cualquiera, tienen que saber qué buscar. La hierba del sapo se parece mucho a la hierba de la víbora, pero una cura y la otra mata. La aguja de pastor tiene 3 tipos diferentes en estas montañas, solo uno sirve. Roberto Villalobos soltó un bufido. Y supongo que solo tú sabes cuál es cuál, ¿verdad? ¡Qué conveniente! Yo puedo ir, dijo una voz desde la multitud. Era Lupita Morales, una mujer de unos 60 años con el cabello recogido en un moño apretado y manos curtidas por décadas de trabajo en el campo. Yo conocí al padre de Matías, que Dios lo tenga en su gloria. Él me enseñó sobre plantas cuando mi hijo enfermó de sarampión y no teníamos dinero para doctor. Sé distinguir la hierba del sapo. Yo también voy, añadió don Tomás Guerrero, un campesino retirado que vivía en las afueras del pueblo. Conozco cada rincón de estas montañas. Sé dónde crece la aguja de pastor. Diego asintió con aprobación. Necesito ir con ustedes. Para el nopal y el toloache, debo recolectarlos yo mismo. Son delicados. ¿Delicados?, se burló el doctor Vargas, limpiando obsesivamente sus lentes. Son plantas, niño, no cristalería fina. Por primera vez, Diego mostró un destello de irritación en sus ojos oscuros. El nopal debe cortarse de cierta manera para que el carbón activado funcione bien, y el toloache. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. El toloache es como un cuchillo. En manos expertas, salva vidas. En manos torpes, las quita. Mi abuelo me hizo practicar durante 2 años antes de dejarme tocarlo. Elena Mendoza se arrodilló junto al niño, su vestido blanco de domingo manchándose con el polvo de la plaza. ¿Cuánto tiempo necesitas? Diego miró al cielo, calculando la posición del sol. 2 horas para recolectar todo, 1 hora más para prepararlo. Volvió a mirar a Emperador, cuyas convulsiones habían disminuido ligeramente, pero cuya respiración se había vuelto más superficial. Tiene hasta el anochecer, tal vez menos. Entonces no hay tiempo que perder, declaró el alcalde, su voz recuperando algo de su autoridad habitual. Lupita, don Tomás, vayan con el niño, llévense mi camioneta. Francisco, tú te quedas aquí conmigo. Quiero que llames a la clínica veterinaria de Morelia y que tengan un equipo de emergencia listo, por si acaso. Por si acaso el niño falla, fue el pensamiento no expresado que todos compartieron. Mientras Diego, Lupita y don Tomás se dirigían hacia la camioneta del alcalde, el padre Miguel se acercó al niño. Hijo, ¿estás seguro de esto? Es mucha responsabilidad para hombros tan pequeños. Diego se detuvo, girándose para mirar al sacerdote. En sus ojos había algo más viejo que sus 10 años, algo que había madurado demasiado rápido ante la pérdida y la soledad de las montañas. Padre, cuando mis papás murieron, quise morirme también. Mi abuelo me dijo algo que nunca he olvidado. Mijo, Dios nos quita cosas, es cierto, pero también nos da dones para ayudar a otros. Tu don es entender lo que la tierra puede enseñar. No desperdicies ese don por miedo. El sacerdote tragó saliva, sus ojos humedeciéndose. Trazó la señal de la cruz sobre la frente del niño. Vaya con Dios, Diego, y que tus manos sean guiadas por la sabiduría de tu abuelo. La camioneta arrancó, levantando una nube de polvo que se arremolinó en el aire caliente de la tarde. Dentro del vehículo, Lupita observaba al niño con una mezcla de curiosidad y respeto. ¿De verdad puedes salvar al caballo, mijo? Diego miró por la ventana mientras el pueblo se alejaba, las casas coloniales convirtiéndose en manchas de color pastel contra el verde de las montañas. Mi abuelo dice que la cicuta es cruel porque imita a las plantas buenas,
pero también dice que para cada veneno que Dios puso en la tierra, puso 3 curas. Solo hay que saber dónde buscar. ¿Y tú sabes dónde buscar?, preguntó don Tomás desde el asiento del conductor, sus ojos mirando al niño a través del espejo retrovisor. Un recuerdo cruzó la mente de Diego como un relámpago. Su abuelo, 2 años atrás, arrodillado junto a una vaca convulsionando en el corral. El animal había comido hierba contaminada cerca del mismo arroyo donde Emperador había pastado esa mañana. Diego, entonces de 8 años, observaba aterrorizado mientras su abuelo trabajaba con manos seguras y palabras tranquilizadoras. «Mira bien, mijo», había dicho el viejo Matías, moliendo raíces y hierbas en su mortero de piedra volcánica. «El veneno entra rápido, como el miedo, pero la medicina debe entrar despacio, como el amor, despacio pero seguro». La vaca había sobrevivido. Diego recordaba cómo se había levantado al amanecer del día siguiente, tambaleándose pero viva, y cómo su abuelo había sonreído, una de las pocas sonrisas que Diego había visto en su rostro desde el accidente. «Sé dónde buscar», respondió Diego finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Mi abuelo me ha estado preparando para este momento toda mi vida». Aunque ninguno de los dos lo supiera, la camioneta comenzó a ascender por el camino serpenteante que llevaba a las alturas de la sierra. A cada metro que subían, el pueblo se hacía más pequeño abajo. La plaza central convirtiéndose en un cuadrado diminuto donde un caballo moribundo yacía entre la esperanza y la desesperación de todo un pueblo. En la plaza, el alcalde Mendoza se arrodillaba nuevamente junto a Emperador, acariciando el cuello sudoroso del animal. «Resiste, amigo mío», susurró. «Resiste un poco más. Un niño descalzo de las montañas es nuestra última esperanza. Dios, ayúdanos a todos». El doctor Vargas guardaba sus instrumentos en su maletín de cuero, su expresión una mezcla de escepticismo y algo que podría haber sido esperanza vergonzosa. Elena permanecía cerca, rezando en silencio un rosario que había sacado de su bolso, y en algún lugar de las montañas, un niño de 10 años se preparaba para demostrar que la sabiduría no siempre viene con los años, y que a veces las manos más pequeñas pueden hacer los milagros más grandes. La camioneta se detuvo en un claro donde el camino pavimentado se convertía en terracería. Diego bajó de un salto, sus pies descalzos hundiéndose en la tierra roja y suelta de la montaña. El aire aquí era diferente, más fresco, cargado con el aroma de pino y tierra húmeda que solo existe en las alturas de Michoacán. «Por aquí», indicó, señalando un sendero apenas visible entre los matorrales. «Los nopales que necesito crecen en las rocas volcánicas, donde casi no hay tierra. Esos son los más fuertes». Lupita lo siguió con dificultad, su edad haciéndose evidente en cada paso cuesta arriba. Don Tomás le ofreció su brazo, pero ella lo rechazó con un gesto orgulloso. «Todavía puedo caminar sola, Tomás. No soy tan vieja». Diego se detuvo frente a una formación rocosa donde crecían nopales retorcidos y espinosos, sus pencas gruesas como el antebrazo de un hombre adulto. «Bestos», dijo con reverencia, casi como si estuviera en una iglesia. Sacó de su bolsillo un cuchillo pequeño, la hoja desgastada pero afilada como navaja. «Espera», Lupita frunció el ceño. «¿Vas a cortar nopales con ese cuchillo tan pequeño? Ni siquiera tienes guantes». «Los guantes no sirven para esto», respondió Diego, arrodillándose frente a la planta. «Tienes que sentir las espinas, saber dónde están. Si cortas con miedo, cortas mal». Sus manos se movieron con una precisión sorprendente, evitando las espinas más grandes, mientras seleccionaba las pencas más viejas y oscuras. «Mi abuelo dice que el nopal es como la gente de estas montañas. Mientras más dura es la vida, más fuerte se hace». Don Tomás observaba fascinado.
Tu abuelo te enseñó bien, muchacho. Yo he cortado nopales toda mi vida y tengo las manos llenas de cicatrices de espinas. Tú no tienes ni una. Las tengo, corrigió Diego suavemente, mostrando sus palmas pequeñas. Estaban cubiertas de pequeños puntos blancos, señales de espinas removidas hace tiempo. Pero las espinas enseñan. Después de la 10ª, empiezas a aprender. Después de la 100ª, tus manos recuerdan sin que tu cabeza piense. Cortó 6 pencas cuidadosamente, envolviéndolas en un trozo de tela que llevaba en su mochila deshilachada. Ahora necesitamos carbón, mucho carbón. Hay una carbonera abandonada, dijo don Tomás, señalando hacia el este. A unos 20 minutos caminando, don Chuy la usaba antes de que se fuera a vivir con su hija a Guadalajara. Mientras caminaban, Lupita no podía contener su curiosidad. Diego, ¿por qué carbón de nopales? ¿Por qué no carbón normal, de los que venden en la tienda? El niño sonrió levemente. Era la primera vez que alguien veía algo parecido a una sonrisa en su rostro serio. Porque el carbón de nopal tiene poros más pequeños, como una esponja más fina. Atrapa mejor las toxinas. Se detuvo, recogiendo una piedra del camino y examinándola antes de dejarla caer. El carbón de la tienda funciona para asar carne. El carbón de nopal funciona para limpiar venenos. Mi abuelo dice que cada planta tiene su propósito, y el nopal es el limpiador de la naturaleza. La carbonera abandonada era un hoyo en la tierra cubierto con una estructura de adobe deteriorada. Don Tomás apartó algunas tablas podridas, revelando montones de carbón negro, todavía intacto después de meses de abandono. «Ya necesito los pedazos más pequeños», indicó Diego, gateando dentro del hoyo sin ningún temor. «Los que parecen polvo negro, esos son perfectos». Mientras el niño llenaba una bolsa con carbón pulverizado, manchando su ropa y rostro de negro, Lupita intercambió una mirada significativa con don Tomás. «Este niño sabe más de 10 años que la mayoría a los 50», susurró. «La soledad enseña», respondió don Tomás en voz baja, «ya que la pérdida enseña más rápido todavía». Diego emergió del hoyo cubierto de polvo negro como un minero de carbón en miniatura. «Ya tenemos 2 cosas. Ahora viene la parte difícil, la hierba del sapo y la aguja de pastor». Lupita tomó el liderazgo esta vez, dirigiéndolos hacia un arroyo escondido entre 2 colinas. El sonido del agua corriendo se hizo más fuerte a medida que descendían por un barranco empinado. «Aquí», anunció señalando unas plantas de hojas gruesas y brillantes que crecían en las orillas lodosas. «La hierba del sapo. La reconozco por las flores moradas». Diego se arrodilló para examinarlas de cerca, tocando las hojas con reverencia. «Están perfectas, pero solo necesito las hojas jóvenes, las que aún no han florecido completamente». Comenzó a seleccionar cuidadosamente, explicando mientras trabajaba. «Las hojas viejas tienen demasiado aceite. Pueden causar más daño que beneficio. Las hojas jóvenes tienen el equilibrio correcto». «¿Cómo sabes tanto?», preguntó Lupita, incapaz de contener su asombro. Por primera vez, la voz de Diego tembló ligeramente. «Porque no tengo nada más que aprender. Después de que mis papás murieron, el abuelo y yo vivíamos solos en la montaña. Él no hablaba mucho. Creo que el dolor lo había dejado sin palabras, pero cuando me enseñaba sobre plantas era como si volviera a vivir. Era lo único que compartíamos, lo único que teníamos». Un silencio respetuoso cayó sobre el grupo. Don Tomás se aclaró la garganta. «Tu abuelo es un buen hombre, Diego. Todos lo sabemos, aunque él ya no baje al pueblo. Dice que el pueblo le trae recuerdos dolorosos», respondió Diego, guardando las hojas en otra bolsa de tela. «Dice que en cada esquina ve a mi papá de niño, en cada casa escucha la risa de mi mamá. Por eso se quedó arriba, en las montañas.
Dice que las montañas no tienen memoria. Lupita secó discretamente una lágrima. Tante, pero tú bajaste hoy, porque alguien necesitaba ayuda, dijo Diego simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. El abuelo siempre dice, el dolor personal no es excusa para ignorar el dolor ajeno. Cuando escuché al alcalde gritar, supe que tenía que bajar. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Don Tomás consultó su reloj con preocupación. Ya pasó 1 hora. Todavía necesitamos la aguja de pastor y el toloache. El toloache crece cerca de mi casa, dijo Diego, señalando hacia una montaña más alta. Pero la aguja de pastor... Don Tomás, usted dijo que sabía dónde crece. Sí, el anciano señaló hacia un campo abierto visible en la distancia, pero está a media hora de aquí, y luego otra media hora de regreso al pueblo. El tiempo. Entonces corremos, interrumpió Diego, ajustándose su mochila. Y sin esperar respuesta, comenzó a correr montaña arriba con la energía inagotable de la juventud y la urgencia de quien sabe que una vida pende de un hilo. Lupita y don Tomás jadeaban tratando de seguir el ritmo del niño que corría montaña arriba como si tuviera alas en los pies. Sus piernas, acostumbradas a escalar estas pendientes desde que podía caminar, lo llevaban con una agilidad que dejaba atrás a los adultos. «Diego, espera», gritó Lupita, doblándose por la mitad mientras trataba de recuperar el aliento. «Nosotros no somos cabras montesas como tú». El niño se detuvo en una cresta, esperando a que los alcanzaran. Cuando finalmente llegaron, respirando pesadamente, Diego señaló hacia abajo. Un campo silvestre se extendía en el valle, salpicado de pequeñas flores amarillas que brillaban como estrellas doradas bajo el sol del atardecer. «Aguja de pastor», anunció don Tomás con satisfacción, reconociendo las flores distintivas, justo donde recordaba. Descendieron con más cuidado, Diego prácticamente deslizándose por el terreno mientras los adultos buscaban apoyo en cada roca y arbusto. Una vez en el campo, el niño comenzó a trabajar con la misma precisión meticulosa que había mostrado antes. «No todas las flores sirven», explicó, examinando cada planta antes de cortarla. «Mira», señaló una que parecía idéntica a las otras. «Esta tiene 5 pétalos, las que necesito tienen 6. Un pétalo de diferencia puede cambiar todo». «¿Cómo puede un niño de 10 años saber estas cosas?», murmuró Lupita, más para sí misma que para los demás. Diego la escuchó de todas formas, porque cuando no tienes televisión, ni internet, ni juguetes, aprendes a ver. «Realmente ver», cortó otra flor, contando los pétalos cuidadosamente antes de colocarla en su bolsa. «El abuelo me enseñó un juego cuando era más pequeño. Cada día teníamos que encontrar 10 diferencias entre plantas que parecían iguales. Al principio era difícil. Ahora puedo distinguir 30 tipos diferentes de flores amarillas con solo mirarlas». Don Tomás se arrodilló junto al niño, ayudándolo a buscar. «Tu abuelo Matías siempre fue especial. Cuando yo era joven, curó a mi primer caballo. El veterinario del pueblo había dicho que había que sacrificarlo, pero Matías bajó de la montaña con sus hierbas y 3 días después el caballo estaba galopando otra vez». «No lo sabía», dijo Diego, pausando su trabajo. «Fue antes de que tú nacieras, antes de que tu papá creciera, incluso». Don Tomás arrancó una hierba distraídamente. «Tu abuelo era famoso en toda la región. Gente venía de Morelia, de Pátzcuaro, incluso de Guadalajara buscando sus remedios, pero entonces su voz se apagó». «Entonces mi abuela murió», completó Diego en voz baja, «de cáncer. El abuelo dice que podía curar a todos los animales del mundo, pero no pudo curar a su propia esposa. Dice que ese fue el día que dejó de creer en sus propios poderes».
Lupita se secó los ojos con el borde de su rebozo. Pero siguió enseñándote. Dijo que si no me enseñaba, el conocimiento moriría con él. Dijo que algunos dolores son para cargar, pero el conocimiento es para compartir. Diego se levantó, su bolsa ahora llena de flores de aguja de pastor cuidadosamente seleccionadas. Ya tenemos todo menos el toloache. Y esa es la parte que da más miedo. El trío comenzó el ascenso final hacia la cabaña donde Diego vivía con su abuelo, un pequeño refugio de madera y piedra que parecía surgir de la montaña misma. El sol tocaba ya las cumbres distantes, pintando el cielo de carmesí y púrpura. «Mira», señaló don Tomás hacia el valle donde el pueblo de San Miguel de las Palmas se veía pequeño como un juguete. «Incluso desde aquí puedo ver la luz de la plaza. Deben tener reflectores alumbrando a Emperador». Diego sintió que su estómago se apretaba. «¿Cuánto tiempo llevamos?» Lupita consultó su reloj. «1:30. Dijiste que el caballo tenía hasta el anochecer. Tenemos que darnos prisa». Diego aceleró el paso, pero don Tomás lo detuvo con una mano en su hombro. «Muchacho, el toloache es peligroso. Lo sé porque casi mata a mi hermano cuando éramos niños y él lo comió por accidente. No puedes apresurarte con eso». «No me voy a apresurar», prometió Diego, aunque la ansiedad vibraba en su voz. «Pero tampoco puedo ser lento. El punto medio, eso es lo que el abuelo siempre dice, ni muy rápido que cometas errores, ni tan lento que llegues tarde». La cabaña apareció finalmente entre los árboles. Era humilde pero sólida, con un pequeño huerto al lado donde crecían hierbas medicinales en hileras ordenadas. Un hombre mayor estaba sentado en el porche, tallando un pedazo de madera. Al ver acercarse al grupo, se levantó lentamente. Matías Ruiz era alto y delgado como un poste de cerca, su cabello completamente blanco contrastando con su piel curtida por el sol. Sus ojos, del mismo color oscuro que los de Diego, brillaban con inteligencia y algo de sorpresa al ver a su nieto acompañado. «¡Abuelo!», jadeó Diego, subiendo corriendo los escalones del porche. «El caballo del alcalde está envenenado. Cicuta, necesito el toloache». El viejo Matías no dijo nada por un momento, sus ojos moviéndose de Diego a Lupita a don Tomás, procesando la información. Finalmente asintió lentamente. «El toloache que está detrás de la casa, las plantas con flores blancas». «Lo sé». Diego ya estaba corriendo hacia el jardín trasero. Matías bajó del porche, acercándose a Lupita y don Tomás. ¿Bajó al pueblo? Juró que nunca lo haría después del accidente, completó don Tomás suavemente. «Lo sabemos, Matías, pero el niño tiene corazón». Escuchó el grito del alcalde y no pudo quedarse quieto. «Igual que su padre», murmuró el viejo, sus ojos húmedos. «Mi hijo tampoco podía ver sufrir a nadie sin intentar ayudar. Por eso murió. Vio ese tractor volcándose sobre el trabajador y corrió a empujarlo. Salvó al hombre, pero él y su esposa». Lupita tocó el brazo del anciano. «Tu nieto heredó lo mejor de tu hijo, Matías. Heredó su compasión y heredó tu sabiduría». Diego regresó con 3 flores de toloache, sus pétalos blancos como papel, sostenidas con extremo cuidado como si fueran bombas que podrían explotar. «Las tengo. Ahora tenemos que volver. Rápido». Matías agarró el hombro de su nieto, sus dedos largos y fuertes a pesar de su edad. «¿Estás seguro de lo que vas a hacer, mijo? Si algo sale mal, si el caballo muere, la gente del pueblo...» «La gente del pueblo ya me tiene por loco», interrumpió Diego con una madurez que no correspondía a sus 10 años. «Pero tú me enseñaste que lo que otros piensan importa menos que hacer lo correcto, y salvar una vida es lo correcto». El anciano asintió lentamente. Luego hizo algo que no había hecho en 5 años, sonrió. «Entonces ve. Y que las manos de tu abuela, que en paz descanse, guíen las tuyas.
El viaje de regreso al pueblo fue una carrera contra el sol moribundo. La camioneta bajaba por la carretera de terracería, levantando nubes de polvo rojo, don Tomás presionando el acelerador tanto como se atrevía en esos caminos traicioneros. En el asiento trasero, Diego sostenía sus bolsas de hierbas como si fueran tesoros sagrados, cada bache haciéndolo apretar más fuerte. ¿Cómo vas a preparar todo esto?, preguntó Lupita, girándose desde el asiento delantero. El miedo en su voz era evidente ahora que se acercaban al momento de la verdad. Diego cerró los ojos, visualizando cada paso que su abuelo le había enseñado. Primero, quemo los nopales hasta que estén completamente negros. El carbón de nopal mezclado con el carbón que recolectamos se convierte en carbón activado. Eso atrapará las toxinas de la cicuta en el estómago del caballo. ¿Y las otras plantas?, presionó don Tomás, sus nudillos blancos sobre el volante. La hierba del sapo ayuda a proteger el hígado y los riñones. El veneno los ataca primero, pero la hierba hace una barrera. La aguja de pastor. Diego hizo una pausa, recordando las lecciones de su abuelo. Fortalece el corazón. La cicuta hace que el corazón se vuelva loco, late muy rápido o muy lento. La aguja de pastor lo calma, lo hace latir normal otra vez. ¿Y el toloache? Lupita casi no quería preguntar. El toloache es el más peligroso, admitió Diego, tocando suavemente las flores blancas en su bolsa. Demasiado poco y no hace nada, demasiado y el caballo muere igual. Pero la cantidad correcta. Sus ojos se abrieron, brillando con determinación. La cantidad correcta hace que los músculos se relajen. La cicuta hace que el cuerpo se ponga rígido, que las convulsiones no paren. El toloache detiene eso. Don Tomás silbó bajito. Estás jugando con química, muchacho, como mezclar pólvora. No es química, corrigió Diego suavemente. Es balance. El abuelo dice que todo en la naturaleza busca balance. El veneno desequilibra. La medicina reequilibra. Es así de simple y así de complicado. Cuando la camioneta finalmente llegó a la entrada del pueblo, el cielo se había teñido de un naranja profundo que presagiaba la llegada de la noche. Las calles estaban extrañamente vacías. Todos seguían en la plaza, esperando. En la plaza principal, la escena que los recibió era sombría. Emperador yacía completamente inmóvil ahora. Solo el leve movimiento de su pecho indicaba que aún respiraba. El alcalde Mendoza estaba arrodillado junto a él, su traje caro arrugado y manchado de polvo, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Ya es muy tarde», dijo el doctor Vargas cuando vio acercarse a Diego. Su voz carecía de la burla anterior, reemplazada por genuina tristeza. El pulso es casi imperceptible. Los ojos no responden a la luz. Esto es el final. ¿No? La voz de Diego resonó más fuerte de lo que nadie esperaba. No es el final hasta que su corazón deje de latir completamente. Se arrodilló junto al caballo, poniendo su oído contra el pecho masivo. El latido era débil, irregular, pero estaba ahí. Todavía hay tiempo. Elena Mendoza se acercó, su vestido blanco ahora gris de polvo. «Diego, ¿qué necesitas? Dinos qué hacer». El niño señaló hacia la fonda de doña Carmen. «Necesito su fogón, el más grande que tenga, y un mortero de piedra o algo pesado para moler, y agua limpia, mucha agua limpia». «Mi cocina es tuya», dijo doña Carmen, apareciendo entre la multitud. «Tengo todo eso», mientras Diego y un grupo de ayudantes improvisados se dirigían hacia la fonda. Roberto Villalobos, el dueño de la ferretería que había burlado al niño antes, se acercó al alcalde. «Don Rodolfo, no puede estar considerando seriamente esto. El caballo está muriendo. Ese niño va a fracasar y usted va a quedar como un tonto por haberle creído». El alcalde Mendoza levantó la vista, sus ojos enrojecidos, pero su voz firme. «Roberto, he sido alcalde de este pueblo por 20 años.
He tomado miles de decisiones, algunas buenas, otras malas. Pero dejar que un niño con esperanza intente salvar una vida nunca será una decisión de la que me avergüence. Se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Y si fracasa, fracasa con honor, que es más de lo que puedo decir de la mitad de los adultos en esta plaza. En la cocina de la fonda, Diego trabajaba con una concentración absoluta. Había colocado las pencas de nopal directamente sobre las brasas del fogón, observando cómo la piel verde se ennegrecía y crujía. El olor acre llenaba la cocina, haciendo que varios de los presentes tosieran. «Tiene que estar completamente negro», explicó, girando las pencas con un palo largo. «Si quedan partes verdes, no funcionará. El carbón activado necesita estar perfectamente quemado». Lupita molía la hierba del sapo en el mortero de piedra que doña Carmen había proporcionado, sus brazos trabajando en círculos rítmicos. «¿Así está bien, mijo?» Diego echó un vistazo. «Más fino. Tiene que ser como polvo, no como hojas rotas». Don Tomás preparaba la aguja de pastor en un cazo con agua hirviendo, contando en voz baja, mientras la infusión tomaba un color amarillo dorado. «El abuelo dice que debe hervir exactamente 5 minutos», dijo Diego, sin levantar la vista de sus nopales carbonizados. «Ni 4, ni 6, 5». Elena había entrado en la cocina, fascinada por el proceso. «Es como ver a un doctor trabajar, pero con plantas en lugar de medicinas. Las medicinas vienen de las plantas», respondió Diego, retirando finalmente los nopales del fuego. Estaban completamente negros, humeantes. «La aspirina viene del sauce, la digital para el corazón viene de la planta de Dalera. Los doctores de la ciudad solo pusieron las plantas en píldoras. Nosotros las usamos como Dios las hizo». Con cuidado extremo, Diego comenzó a moler los nopales carbonizados junto con el carbón que habían recolectado en la montaña. El polvo negro que resultaba era fino como ceniza, manchando sus manos y su ropa ya sucia. «Ahora la parte difícil», murmuró, sacando las 3 flores de toloache. Sus manos temblaban ligeramente por primera vez desde que había comenzado. «Abuelo, guíame», susurró, tan bajo que nadie más pudo escucharlo. Con un cuchillo afilado, cortó exactamente 5 pétalos de una de las flores. Solo 5. Dejó el resto sin tocar. Más que esto y el corazón se detiene. Menos que esto y no sirve de nada. Molió los 5 pétalos en un mortero separado, añadiendo 3 gotas de agua. 3, no 2, no 4. El conocimiento exacto, grabado en su memoria por años de observación y práctica. El padre Miguel había entrado en la cocina, observando el proceso con ojos de asombro. Es como ver alquimia, como los antiguos sanadores. «No es alquimia, padre», dijo Diego, comenzando a mezclar todos los componentes en proporciones exactas. «Es memoria. Cada planta recuerda para qué fue creada. Nosotros solo tenemos que recordar cómo usarlas». La mezcla final era un líquido oscuro, casi negro, con un olor medicinal fuerte que hacía que los ojos lloraran. Diego lo vertió cuidadosamente en 3 botellas de vidrio que doña Carmen había esterilizado con agua hirviendo. «Listo», anunció finalmente, sosteniendo las botellas. «Ahora viene la parte más difícil de todas». «¿Más difícil que todo esto?», preguntó Elena, incrédula. Diego asintió solemnemente. «Ahora tengo que lograr que un caballo moribundo trague esto sin ahogarse. Y rezar para que mi abuelo me enseñó las dosis correctas». La procesión desde la fonda hasta el centro de la plaza parecía un funeral a la inversa. No llevaban un cuerpo hacia el descanso, sino esperanza hacia la vida. Diego caminaba al frente, sosteniendo las 3 botellas contra su pecho, como si fueran reliquias sagradas. Detrás de él, Lupita, don Tomás, Elena, el padre Miguel
y docenas más formaban una línea silenciosa. La multitud en la plaza se había duplicado. Familias enteras habían llegado de los ranchos cercanos, atraídas por los rumores de un niño curandero que desafiaba a la muerte. Las luces que el alcalde había mandado instalar iluminaban la escena como un escenario teatral, proyectando sombras largas y dramáticas. Emperador yacía exactamente donde lo habían dejado, pero algo había cambiado. Su respiración era más superficial, los espasmos musculares habían cesado, no por mejoría, sino por agotamiento total. El animal estaba al borde del abismo. «Ya no responde a ningún estímulo», informó el doctor Vargas, su estetoscopio colgando inútilmente de su cuello. La temperatura corporal está bajando. Esto es hipotermia por insuficiencia circulatoria. Señor alcalde, creo que debemos considerar... No, interrumpió Mendoza con firmeza. Todavía respira. Mientras respire, hay esperanza. Miró a Diego con ojos suplicantes. ¿Verdad, hijo? Diego se arrodilló junto al caballo, colocando su mano pequeña sobre el cuello masivo. El pelaje que antes brillaba ahora estaba opaco y frío al tacto, pero debajo de su palma sentía el pulso, débil, irregular, pero presente. Sí, señor alcalde. Mientras respire, hay esperanza. Se giró hacia los presentes, su voz infantil adquiriendo una autoridad prestada de su abuelo. Necesito que todos se alejen un poco, den espacio. Los caballos sienten el miedo de las personas, y aquí hay mucho miedo. Hizo una pausa. Excepto usted, señor alcalde. Él lo conoce, su voz puede calmarlo. El alcalde asintió, tomando posición junto a la cabeza de Emperador, acariciando suavemente las orejas del animal. Diego destapó la primera botella, el carbón activado mezclado con extracto de nopal. Esta es la más importante, tiene que ir primero para atrapar el veneno que todavía está en su estómago. Miró al doctor Vargas. Doctor, necesito que me ayude a abrir su boca. El veterinario, a pesar de su escepticismo, no pudo negarse. Entre ambos lograron separar las mandíbulas del caballo lo suficiente para que Diego pudiera verter lentamente el líquido negro por la garganta del animal. «Despacio», murmuró el niño, inclinando la botella con cuidado extremo. «Si va muy rápido, puede ahogarse. Si va muy lento, puede escupirlo». Sus manos eran firmes a pesar de que cientos de ojos lo observaban. El abuelo dice que darle medicina a un animal enfermo es como darle de comer a un bebé. Hay que tener paciencia y amor. El líquido desapareció lentamente en la garganta de Emperador. Diego masajeó suavemente el cuello del caballo, ayudando a que pasara. «Buen chico», susurraba. «Buen chico. Esto te va a ayudar». Cuando la primera botella estuvo vacía, esperó. 1 minuto. 2. Observando cualquier reacción, positiva o negativa. La multitud contenía el aliento colectivamente. «Nada todavía», dijo el doctor Vargas, su estetoscopio, ahora contra el abdomen del caballo. «Pero tampoco empeora». «No empeorará», dijo Diego con más confianza de la que sentía. «El carbón está trabajando». Destapó la segunda botella, la infusión de hierba del sapo y aguja de pastor. Esta protege los órganos y fortalece el corazón. El proceso se repitió, más lento esta vez. El líquido amarillo verdoso tenía un olor medicinal fuerte que hizo que Emperador moviera ligeramente la cabeza. La primera reacción voluntaria en horas. Se movió. Elena ahogó un grito. «Vi moverse su cabeza». «Shh». Diego levantó un dedo. «No se emocionen todavía. Eso puede ser solo un reflejo». Pero secretamente su corazón saltaba de esperanza. La tercera y última botella pesaba como plomo en sus manos.
El extracto de Toloache, la línea delgada entre la salvación y la muerte. Esta es la más peligrosa, admitió en voz alta. Si me equivoqué en la dosis, en la preparación, en cualquier cosa, no terminó la frase. El padre Miguel se acercó, colocando su mano sobre la cabeza del niño. Dios guía las manos de quien tiene fe y buen corazón, y tú, Diego, tienes ambos. Diego cerró los ojos por un momento, reuniendo coraje. En su mente, escuchó la voz de su abuelo. El miedo es natural, mijo, pero no dejes que el miedo te paralice. Confía en lo que sabes, confía en lo que has aprendido. Abrió los ojos. Está bien, vamos. El líquido del Toloache era más claro que los otros, casi transparente con un tinte lechoso. Diego lo vertió con manos que habían dejado de temblar, contando cada gota en su mente. Cuando terminó, volvió a masajear el cuello de Emperador, ayudando al líquido a descender. ¿Cuánto tiempo antes de que veamos resultados?, preguntó el alcalde, su voz quebrada por la emoción contenida. Minutos, respondió Diego. O nunca. La honestidad brutal en su voz hizo que varios en la multitud se persignaran. Se sentó sobre sus talones, sus pequeñas manos ahora descansando sobre el costado del caballo. Cerró los ojos, no en oración exactamente, sino en concentración profunda. Bajo su palma sentía el corazón del animal, irregular, débil, pero luchando. Late 60 veces por minutos, murmuró. Debería latir 40. El veneno lo acelera. El doctor Vargas colocó su estetoscopio junto a la mano de Diego, verificando. El niño tiene razón. Taquicardia severa. 1 minuto pasó. 2, 3. La plaza estaba tan silenciosa que podía escucharse el viento susurrando entre las hojas de los laureles centenarios. Cada segundo se estiraba como una eternidad. 58 latidos, dijo Diego de repente. Está bajando. Confirmo. El doctor Vargas revisó su reloj. 58 por minuto. Está disminuyendo. Un murmullo esperanzado recorrió la multitud, pero Diego levantó su mano pidiendo silencio. Todavía no. Puede ser que está bajando porque el corazón se está rindiendo o porque la medicina está trabajando. Necesitamos más tiempo. 5 minutos. 10. La noche había caído completamente ahora, las estrellas comenzando a parpadear en el cielo de Michoacán. La temperatura bajaba, trayendo el aire fresco de las montañas. 50 latidos, anunció Diego, su voz comenzando a llenarse de algo que podría ser esperanza. 48, 45. El doctor Vargas no apartaba el estetoscopio del pecho del animal. Increíble. El ritmo se está estabilizando. Las arritmias están disminuyendo. 15 minutos después del tratamiento, Emperador abrió los ojos por primera vez en horas. La plaza estalló en gritos de júbilo, pero Diego gritó más fuerte: ¡Silencio! ¡Todavía no! Las lágrimas corrían por sus mejillas sucias, pero su voz era firme. Los ojos abiertos no significan nada si no hay reconocimiento detrás de ellos. Se inclinó sobre la cabeza del caballo, mirándolo directamente a los ojos. Emperador, ¿me escuchas, amigo? El caballo lo miró. Realmente lo miró y parpadeó lentamente. El alcalde Mendoza sollozaba abiertamente ahora. Conoce su nombre. Lo reconoce. 42 latidos, dijo el doctor Vargas, su voz temblando con asombro profesional. Está entrando en rango normal. Esto es imposible. No es imposible, corrigió Diego suavemente, acariciando la nariz de Emperador. Es naturaleza, es balance, es lo que las plantas han estado haciendo desde que Dios las puso en la tierra. Curar lo que se puede curar. 20 minutos después de la última dosis, Emperador intentó levantar la cabeza. El movimiento fue débil, tembloroso, pero fue voluntario.
El alcalde Mendoza dejó escapar un sollozo que había estado conteniendo durante horas, sus manos acariciando el cuello del animal con una ternura que pocos habían visto en el hombre que normalmente proyectaba solo autoridad. «Despacio, muchacho», murmuró el alcalde, usando el mismo tono que usaría con un niño pequeño. «Despacio, nadie tiene prisa». Diego permanecía arrodillado, observando cada movimiento con la intensidad de un halcón. Su cuerpo está recordando cómo funcionar. El veneno le dijo que se detuviera. Ahora la medicina le está diciendo que siga. Tocó el vientre del caballo suavemente. Los músculos todavía están rígidos. Va a doler cuando intente moverse. «¿Hay algo que podamos hacer por el dolor?», preguntó Elena, arrodillándose junto al niño. «El tiempo», respondió Diego simplemente. «El cuerpo sana. Nosotros solo ayudamos, pero el verdadero trabajo lo hace él», señaló a Emperador. «Su cuerpo está luchando ahora, ganando». El doctor Vargas se había sentado sobre sus talones, su maletín de cuero italiano olvidado en el suelo. «En 20 años de práctica veterinaria nunca he visto nada como esto. Los libros de medicina dicen que envenenamiento avanzado por cicuta es irreversible una vez que alcanza esta etapa. Los libros no conocen las montañas», dijo don Tomás desde la multitud, su voz cargada de orgullo. «Y los libros no fueron escritos por Matías Ruiz». 30 minutos. Emperador logró levantar completamente la cabeza, sus ojos ahora alertas, siguiendo el movimiento de las personas a su alrededor. Su respiración, que había sido superficial y errática, ahora era profunda y regular. 38 latidos por minuto, anunció el doctor Vargas, revisando su reloj una vez más. Completamente normal para un caballo en reposo. «Esto es... no tengo palabras». Diego se levantó finalmente, sus piernas entumecidas después de estar arrodillado tanto tiempo. Tambaleó ligeramente y Elena lo sostuvo del brazo. «¿Estás bien?» «Solo cansado», admitió el niño. De repente, la adrenalina que lo había sostenido durante horas comenzaba a disiparse, dejándolo exhausto. «Y tengo hambre. No he comido desde esta mañana». Doña Carmen apareció como si hubieran invocado su nombre, cargando una bandeja con tacos de carnitas y un vaso grande de agua de Jamaica. «Siéntate, mijo. Come. Los héroes también necesitan alimentarse». Mientras Diego devoraba los tacos con el apetito voraz de un niño de 10 años, Emperador hizo su primer intento de incorporarse. Sus patas delanteras se extendieron, temblando con el esfuerzo. El primer intento falló, y el caballo cayó de nuevo contra el empedrado con un ruido sordo que hizo que varias personas gritaran. «No lo fuercen», advirtió Diego, su boca todavía llena de comida. «Déjenlo intentar a su propio ritmo». El segundo intento fue más exitoso. Las patas delanteras se mantuvieron firmes esta vez, y con un gruñido de esfuerzo que resonó en toda la plaza, Emperador logró levantar su cuarto trasero. Estaba parado, tambaleándose, débil, pero parado. La plaza estalló en aplausos. El sonido era ensordecedor, rebotando contra las fachadas coloniales, espantando a los pájaros que dormían en los árboles. Personas que se habían burlado de Diego horas antes ahora gritaban su nombre. Mujeres lloraban abiertamente. Hombres que no habían mostrado emoción en años se secaban discretamente los ojos. Roberto Villalobos, el dueño de la ferretería que había sido el más vocal en sus burlas, se abrió paso entre la multitud. Su rostro mostraba algo entre vergüenza y asombro. «Niño, Diego», se corrigió, quitándose su sombrero en un gesto de respeto. «Le debo una disculpa, una grande». Diego lo miró sin rencor. «No me debe nada, señor Villalobos. Usted solo dijo lo que pensaba y tenía razón en preocuparse. Soy solo un niño.
Pero mi abuelo no es solo un hombre, y las plantas no son solo plantas. El alcalde Mendoza se acercó, sacando de su bolsillo el fajo de billetes que había prometido. 150,000 pesos. Como prometí. Extendió el dinero hacia Diego con manos que todavía temblaban de emoción. Diego miró el dinero, más dinero del que había visto en toda su vida, y luego miró al alcalde. No puedo aceptarlo, señor. Un silencio sorprendido cayó sobre la plaza. ¿Qué? El alcalde parpadeó confundido. Hijo, este dinero es tuyo. Lo ganaste. Salvaste a Emperador. El dinero es tentador, dijo Diego, sus palabras lentas y cuidadosas, como si estuviera repitiendo algo que había escuchado muchas veces. Pero mi abuelo me enseñó que el conocimiento que salvó a Emperador no es mío para vender. Es de las montañas, es de Dios, es de todos. Pero tienes que aceptar algo, insistió el alcalde, su voz quebrada. No puedes simplemente... Un niño de tu edad, viviendo en las montañas sin nada. Por primera vez esa noche, Diego sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro sucio y manchado de carbón. No vivo sin nada, señor alcalde. Tengo a mi abuelo, tengo las montañas, tengo el conocimiento que él me ha dado. Hizo una pausa. Pero hay algo que sí necesito. Lo que sea, prometió el alcalde inmediatamente. Pide lo que quieras. Libros, dijo Diego. Libros sobre plantas, sobre medicina, sobre ciencia. Mi abuelo me ha enseñado todo lo que sabe, pero él aprendió de su padre, quien aprendió de su padre. Quiero aprender también de otras personas, de otros lugares. Quiero combinar lo viejo con lo nuevo. El doctor Red Vargas dio un paso adelante, una expresión extraña en su rostro, mezcla de humildad y admiración. Yo tengo una biblioteca completa en mi clínica en Morelia. Textos de veterinaria, botánica medicinal, farmacopea tradicional. Puedes venir cuando quieras, puedo enseñarte lo que sé, y tú... Hizo una pausa, reconociendo su propia ignorancia. Tú puedes enseñarme lo que yo claramente no sé. Elena Mendoza se acercó tímidamente. Yo estudio para maestra en la ciudad. Podría ayudarte con las materias regulares, matemáticas, español, historia. Puedo subir a las montañas los fines de semana. Lupita secó sus ojos con su rebozo. Y yo puedo enseñarte más sobre las hierbas que crecen en los valles, las que tu abuelo tal vez no conoce porque no baja del cerro. Diego miró a su alrededor, a todos estos adultos ofreciendo ayudarlo, y sintió algo quebrarse dentro de su pecho. El muro de soledad que había construido durante 5 años comenzaba a resquebrajarse. ¿Por qué?, preguntó, su voz infantil finalmente mostrando su verdadera edad. ¿Por qué ahora se interesan? Llevo 5 años bajando al mercado con mi abuelo y nadie nos hablaba. Nos miraban como si fuéramos fantasmas. El padre Miguel se acercó, su sotana negra arrastrándose por el empedrado. Porque a veces, hijo, las personas necesitamos que nos recuerden mirar, realmente mirar. Colocó su mano sobre el hombro del niño. Hoy nos recordaste que la sabiduría no viene con la edad o el dinero, viene con el corazón abierto y las manos dispuestas. Emperador, ahora más firme sobre sus patas, dio un paso tembloroso hacia Diego. El caballo bajó su cabeza masiva, tocando suavemente el rostro del niño con su nariz. Era un gesto de reconocimiento, de gratitud, de la única manera que un animal podía expresarla. Diego rodeó el cuello del caballo con sus brazos pequeños, enterrando su rostro en el pelaje que ahora comenzaba a recuperar su brillo. Y allí, en medio de la plaza iluminada, rodeado de cientos de personas, el niño que había estado solo durante tanto tiempo finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. El amanecer encontró a Diego dormido en un rincón de la fonda de Doña Carmen, envuelto en un zarape que alguien había colocado sobre él.
Afuera, la plaza comenzaba a despertar con una energía diferente. Emperador había sido trasladado a un establo improvisado junto a la presidencia municipal, donde el alcalde Mendoza personalmente montaba guardia, negándose a dejarlo solo. El sonido de una camioneta vieja deteniéndose frente a la fonda despertó a Diego. Conocía ese motor, el que tosía y escupía pero nunca moría. Se levantó de un salto, su corazón acelerándose. Su abuelo había bajado al pueblo. Matías Ruiz descendió del vehículo con la dignidad de un rey visitando territorio enemigo. Su altura lo hacía destacar entre la multitud matutina que comenzaba a reunirse en la plaza. Sus ojos, idénticos a los de Diego, escaneaban la escena con cautela. 5 años evitando este lugar no se borraban fácilmente. ¡Abuelo! Diego corrió hacia él, sus pies descalzos golpeando el empedrado. Se detuvo a 1 metro de distancia, súbitamente tímido. En las montañas, su abuelo era su mundo entero. Aquí, rodeado de gente, se sentía como si existieran en dimensiones diferentes. «Mijo», la voz de Matías era áspera, oxidada por años de poco uso. Extendió su mano, grande, curtida, con cicatrices de décadas de trabajo con plantas espinosas. Diego la tomó y fue atraído hacia un abrazo torpe pero genuino. «Escuché lo que hiciste. ¿Cómo lo supiste?» «Las noticias viajan rápido en las montañas. Don Chencho tiene radio. Dijo que lo transmitieron esta madrugada en la estación de Morelia». Matías miró hacia el establo donde Emperador descansaba. «¿El caballo sobrevivió la noche?» «Está comiendo», respondió Diego con orgullo. «Elena le llevó avena hace 1 hora. El doctor Vargas dijo que es increíble. Dijo que en 12 horas estará completamente recuperado». Matías asintió lentamente, pero su expresión se mantuvo seria. «Necesito hablar contigo, a solas». Se alejaron de la plaza, caminando hacia la iglesia de San Miguel Arcángel. El sol de la mañana pintaba las paredes coloniales de dorado y rosa. Matías se detuvo frente a una lápida en el pequeño cementerio detrás de la iglesia. «Tu abuela», dijo simplemente, señalando el mármol desgastado. «Catalina Ruiz, de Matías». Diego había estado aquí antes, pero siempre solo. Su abuelo nunca lo acompañaba, prefiriendo quedarse en la camioneta cuando hacían las raras visitas al pueblo para vender hierbas. «Lo sé, abuelo». «No, no lo sabes». La voz de Matías se quebró ligeramente. «No sabes por qué dejé de curar, por qué me escondí en las montañas». Se arrodilló frente a la tumba, sus rodillas crujiendo con la edad. «Tu abuela murió de cáncer hace 15 años. Tenía todas las plantas del mundo a mi disposición, todo el conocimiento que mi padre y su padre me habían enseñado, pero no pude salvarla». Diego se arrodilló junto a él, sin saber qué decir. «Me culpé», continuó Matías. «Dije que si no podía salvar a la persona que más amaba, entonces todo mi conocimiento no valía nada. Dejé de bajar al pueblo, dejé de curar. Tu padre», su voz se ahogó, «tu padre me suplicó que volviera. Decía que la gente me necesitaba, pero yo estaba demasiado roto, demasiado amargado. Abuelo, cuando tu padre y tu madre murieron en ese accidente, pensé que era un castigo de Dios, por mi orgullo, por mi cobardía». Las lágrimas corrían libremente por el rostro curtido del anciano. «Pero entonces te quedaste conmigo, un niño de 5 años que me miraba como si yo tuviera todas las respuestas». «Y las tenías», dijo Diego firmemente. «No, mijo, no las tenía, todavía no las tengo». Matías finalmente miró a su nieto. «Pero ayer, cuando bajaste al pueblo sin mi permiso, cuando usaste lo que te enseñé para salvar ese caballo, entendí algo. El conocimiento no es mío, nunca lo fue. Es como el agua de un río, fluye a través de nosotros, pero no nos pertenece. Intentar guardarlo solo para mí, esconderme en las montañas,
Era como intentar detener el río con las manos. El padre Miguel apareció desde la puerta trasera de la iglesia, sosteniendo 2 tazas de café humeante. «Pensé que podrían necesitar esto», dijo, y ofreciéndolas. «Matías, hace mucho tiempo que no te veo por aquí». «Demasiado tiempo, padre», admitió Matías, aceptando el café. «He estado escondiendo más que solo mi persona. He estado escondiendo mi cobardía detrás de la excusa del dolor. El dolor es real», dijo el padre Miguel suavemente, «pero Dios no nos dio dones para que los enterráramos, los dio para compartirlos». Miró a Diego con calidez. «Tu nieto entendió eso mejor que nosotros». Un grupo se acercaba desde la plaza. El alcalde Mendoza, el doctor Vargas, Elena, Lupita, don Tomás y al menos 20 personas más. Matías se puso tenso, su instinto de huir activándose después de años de aislamiento. «Señor Matías», el alcalde se quitó su sombrero respetuosamente. «Es un honor finalmente conocerlo. He escuchado historias de usted toda mi vida». «El honor es mío, alcalde», respondió Matías, su voz formal, incómoda. El doctor Vargas dio un paso adelante. «Señor Ruiz, lo que su nieto hizo ayer, quisiera aprender de usted, de ambos. Pasé años en la universidad, pero ayer un niño de 10 años me enseñó más sobre medicina veterinaria que todos mis profesores». «Yo solo le enseñé lo que sabía», dijo Matías modestamente. «Él es quien tuvo el coraje de usarlo. Y queremos que más gente tenga ese coraje», intervino Elena. «Señor Matías, ¿consideraría dar clases? Aquí en el pueblo, una vez a la semana, tal vez. Enseñar a quien quiera aprender sobre las plantas, sobre la medicina tradicional». Matías miró a Diego, buscando alguna señal. El niño asintió animadamente. «Yo podría ayudarte, abuelo. Podríamos enseñar juntos». «No soy maestro», protestó Matías débilmente. «Pero es sanador», dijo Lupita. «Y eso es más importante. Mi madre me contaba que su padre, el abuelo de usted, salvó este pueblo entero durante la epidemia de cólera en 1930. Ese conocimiento no debe morir con usted». Matías miró alrededor del círculo de rostros esperanzados. Por primera vez en 5 años, vio algo más que dolor en las calles de San Miguel de las Palmas. Vio posibilidad, vio futuro. Una vez a la semana, accedió finalmente. Los sábados, en la plaza, y Diego enseña conmigo. Miró a su nieto con orgullo brillando en sus ojos. «Él sabe tanto como yo ahora. Tal vez más». La noticia corrió por el pueblo como fuego en pasto seco. Para el mediodía había una lista de 30 personas interesadas en aprender. Para la tarde, la lista había crecido a 60. 3 meses después, la plaza principal de San Miguel de las Palmas vibraba con una energía que no había conocido en décadas. Cada sábado por la mañana, docenas de personas se reunían alrededor de una mesa larga donde Matías y Diego desplegaban plantas, raíces y hierbas, transformando el centro del pueblo en un aula al aire libre. «La hierba del sapo», explicaba Diego, sosteniendo las hojas brillantes que una vez había usado para salvar a Emperador, «no solo cura animales. Mi abuelo me enseñó que una infusión suave puede ayudar con problemas de riñón en personas. Pero la dosis es diferente. Todo es cuestión de balance». Entre los estudiantes sentados en sillas plegables estaba el doctor Vargas, tomando notas fervientemente en una libreta que ya iba por su 3er volumen. A su lado, Roberto Villalobos, el mismo que había burlado a Diego aquella tarde fatídica, ahora aprendía humildemente cómo usar árnica para golpes y contusiones. Elena Mendoza cumplía su promesa, subiendo a las montañas cada fin de semana para enseñar a Diego matemáticas y lectura. El niño devoraba los libros con el mismo apetito voraz con que había comido aquellos tacos la noche del milagro.
Su pequeña cabaña ahora tenía un librero hecho con cajas de madera, repleto de textos sobre botánica, biología y medicina que el doctor Vargas le iba regalando. Emperador, completamente recuperado, galopaba en el potrero del alcalde con la energía de un caballo 10 años más joven. Mendoza había mandado instalar una placa de bronce en la plaza que decía: «Aquí, un niño nos recordó que la sabiduría no tiene edad y que la naturaleza guarda las respuestas que la ciencia a veces olvida». Pero no todo había sido fácil. Los primeros sábados, solo un puñado de personas se atrevía a acercarse. La medicina tradicional todavía cargaba el estigma de lo primitivo en las mentes de algunos. Sin embargo, cuando Don Chuy se curó de una infección de piel que llevaba meses resistiéndose a antibióticos, gracias a una cataplasma de hojas que Matías le preparó, las cosas cambiaron. Cuando la vaca de la familia Guerrero sobrevivió un parto complicado con la ayuda de Diego, más personas comenzaron a creer. Esta mañana en particular era especial. El alcalde Mendoza había organizado una ceremonia oficial. La plaza estaba decorada con papel picado y flores. La banda municipal tocaba sones tradicionales y una mesa principal esperaba bajo el kiosco central. «Damas y caballeros», anunció el alcalde, su voz amplificada por un megáfono. «Hace 3 meses, este pueblo vivió algo extraordinario. Un niño nos demostró que el conocimiento ancestral y la ciencia moderna no son enemigos, sino aliados». Hizo una pausa, buscando a Diego entre la multitud. «Diego Matías Ruiz, por favor, pasa al frente». Diego, ahora vistiendo ropa nueva pero con los mismos pies descalzos, había decidido que los zapatos lo hacían sentir desconectado de la tierra. Caminó hacia el kiosco. Su abuelo lo acompañaba, la mano del anciano descansando protectoramente sobre el hombro del niño. «Insististe en no aceptar el dinero que ofrecí», continuó el alcalde, «pero el pueblo decidió honrarte de otra manera». Hizo un gesto y Elena se acercó, cargando una carpeta de cuero. «Esta es una beca completa para estudiar medicina veterinaria en la Universidad de Morelia. Cuando tengas la edad, todos los gastos pagados, pero hasta entonces». El doctor Vargas se levantó. «Hasta entonces, serás mi aprendiz oficial en mi clínica, 3 días a la semana, si tu abuelo lo permite. Aprenderás veterinaria moderna mientras sigues aprendiendo la sabiduría tradicional. Y yo», añadió el padre Miguel, «hablaré con el obispado sobre convertir el edificio viejo junto a la iglesia en un centro de medicina tradicional. Un lugar donde Matías y Diego puedan enseñar, cultivar hierbas y atender a quien lo necesite». Matías, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz resonó clara en la plaza, más fuerte de lo que había sonado en años. «Hace 5 años, perdí a mi hijo y su esposa en un accidente terrible. Pensé que el dolor me mataría. Me escondí en las montañas, convencido de que no tenía nada que ofrecer al mundo». Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Pero mi nieto me enseñó que el dolor no es excusa para la inacción, que el conocimiento guardado es conocimiento desperdiciado, y que a veces los maestros más grandes son los estudiantes más pequeños». Se arrodilló frente a Diego, mirándolo a los ojos. «Tu padre estaría orgulloso, mijo. Tu madre también. Ellos siempre creyeron en usar lo que teníamos para ayudar a otros. Tú heredaste su corazón». Diego abrazó a su abuelo mientras la plaza estallaba en aplausos, pero en su mente escuchaba otras voces. Su madre cantando mientras preparaba la cena, su padre riendo mientras lo cargaba en sus hombros. Había vivido 5 años con el peso de su ausencia, pero ahora entendía que no se habían ido completamente. Vivían en cada planta que reconocía, en cada vida que salvaba, en cada lección que compartía. «Abuelo», susurró Diego contra el pecho del anciano, «¿crees que ellos lo vieron?
¿Crees que vieron lo de emperador? Matías apartó a su nieto lo suficiente para mirar su rostro. Mijo, no sé si los muertos nos ven desde donde están, pero sé esto. Tu madre me dijo una vez que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Y cuando veo todo el bien que has hecho, todo el conocimiento que compartes, veo su amor transformado en acción. Así que sí, creo que ellos lo saben. Meses después, cuando reporteros de Morelia llegaron para documentar el milagro del niño curandero, Diego les diría algo que se volvería famoso en toda la región. No fue un milagro, fue memoria. Memoria de generaciones, pasada de abuelo a padre a nieto. Memoria de plantas que saben curar si sabemos pedirles ayuda. Y memoria de que cuando olvidamos de dónde venimos, olvidamos quiénes somos. El sol se ponía sobre San Miguel de las Palmas, mientras Diego y Matías empacaban sus hierbas después de otra clase exitosa. Emperador galopaba en su potrero, fuerte y libre, y en las montañas las plantas seguían creciendo, guardando sus secretos, esperando manos sabias que supieran escuchar. Porque algunos conocimientos nunca mueren, solo esperan a las personas correctas para renacer. Y a veces, esas personas tienen apenas 10 años, pies descalzos y corazones más grandes que todas las montañas de Michoacán. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de comentarios para tener el gusto de leerte. Y no olvides dejarnos un me gusta para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.